más o menos, a ver, yo les digo, yo pensé la charla para una persona que no tenía un perfil tan técnico, ¿sí? Ahora, si tienen un perfil técnico, me puedo mover para ese lado. Entonces, lo que yo quiero saber un poquito es, pues ustedes qué, o sea, la charla la puedo mover para el lado técnico o para el lado de, como más de aplicaciones, simplemente haciendo esto. Y tengo dos versiones distintas del workshop, entonces la puedo orientar para un lado o para el otro dependiendo de, pues, ustedes qué quieren. Entonces, si me dicen unas cuantas personas que, pues, qué hacen acá, o sea, qué problema tienen, o si no tienen ningún problema, qué curiosidad tienen, puedo orientar la cosa y sé dónde me meto más y dónde, entonces alguien, no sé, quién quisiera contarnos un poquito, ¿no? Nadie. Tú, por ejemplo. Pero entonces, ok. Listo, listo. Bueno, entonces eso eres tú. Entonces tú, por ejemplo, tú estás estudiando. Ajá. Pero como que me llama la atención todo este cuento de las tecnologías, las aplicaciones, y estoy no desarrollando porque yo no soy ingeniera ni desarrolladora, Ok, pero tengo ideas y sueños y listo. quiero aprender cómo funciona, pero técnico no entiendo, básicamente. Listo, ok. Bueno, entonces pasemos para otro lado. Unas dos, tres personas más. Yo quiero saber si estamos más por allá o por acá, porque son dos cosas distintas. Pues, uy, Sí, yo sé. yo quisiera dar una opinión. Pues no sé quién está aquí metido, pero como el título del workshop dice para pymes y Sí. startups, asumiría que aquí hay gente que es totalmente administradora, quizás comunicación audiovisual y Sí, entonces multimedia. hagamos, esa es una buena pregunta. Entonces, yo creo que es más por el lado un poco más de aplicaciones Sí, y no tan técnico. preguntemos una cosa, ¿quiénes son como administradores? O les gusta el management. Sí. ¿Y quiénes son más como de perfil técnico, como quieren oír hablar de Hadoop y eso? Es que son dos universos muy distintos y uno siempre tiene el problema, están como divididos. Entonces o sea, en el peor de los mundos, pero entonces voy a tratar de satisfacer las dos cosas. Entonces voy a decirles, bueno, mejor dicho, ¿quién me imagino yo que, pues, que le puede sacar provecho a lo que yo voy a decir? Pues es una persona que, más como tú, que tiene una idea de negocios, ¿sí? Y que quiere saber cómo lograr ventaja competitiva usando eso. Eso es como lo que yo pensé originalmente. Pero yo sé que en otras ocasiones ha habido, pues como los desarrolladores, y a ellos también les puedo contar historias, porque yo también doy charlas como orientadas al mundo más técnico. Entonces por eso yo hice pues no la terminé, tengo un graduate diploma en negocios y tecnologías de la información. Entonces por eso como que yo estoy en los dos mundos y por eso pues me puedo mover por un lado para el otro. Pero entonces como la tengo presentada los slides, son más para un público como el tuyo, ¿sí? Entonces vamos a ver y yo cuando pueda les meto el lado técnico por ahí. Bueno, entonces esta es el nombre de la charla, Analytics, Big Data para pymes y startups. Pues no es una charla, es como un workshop, pero primero necesito decirles esto. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué los datos? Entonces hay dos respuestas. Yo no sé cómo hago para... A ver, este es un primer videito corto que no sé por qué no me abre el link. Ahí ya. Pero sí me lo abrió. Como que no, ¿cierto? No sé. Pues normalmente a mí me lo abre cuando estoy ahí, pero bueno. Más bien hagamos una cosa, pasemos los videos y... Pasemos los videos y yo les cuento. ¿Qué pasó ahí al computador? Bueno, entonces este video lo que está diciendo es, ahí está la dirección, simplemente si ponen Big Data Opportunities BCW
En YouTube van a ver el video, es un video corto de 3 minutos, en el que se dice básicamente lo siguiente. La palabra Big Data se ha vuelto como un buzzword en el mundo de los negocios desde hace 5 o 6 años, dependiendo de qué país. Los primeros que metieron Big Data, como en el sentido que lo usamos hoy en día, que es como un esquema de computación en paralelo del cual pues no caía dentro de los que nos contaron en la charla anterior, se lo inventó Google en el 2004, con lo que se llama el Hadoop Distributed File System. Bueno, eso es el Google Distributed File System, que es el antecesor del Hadoop Distributed File System. Pero entonces, bueno, eso se dio rápidamente que las grandes corporaciones podían hacer uso de esa gran abundancia de datos. ¿Qué hay detrás de esa gran abundancia de datos? Para los que estuvieron en la charla anterior, la respuesta es la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que la capacidad de procesamiento de los procesadores crece exponencialmente. Y lo que Big Data está diciendo es que nosotros estamos en la fase de crecimiento exponencial, donde la pendiente es bien alta. Eso es lo que quiere decir, roughly speaking, o sea, hablando de manera muy resumida, Big Data. Este video lo que nos está diciendo es que hay muchas oportunidades de Big Data para la gente que está comenzando negocios, ¿sí? Entonces, hay oportunidades de dos maneras distintas, y por eso yo preguntaba que quién es el público, porque hay unas maneras de utilizar herramientas existentes y hay otras maneras de desarrollar las propias herramientas y de crear un ecosistema que le permita a uno utilizar las oportunidades que van apareciendo, ¿sí? Entonces son dos aspectos distintos. Yo acá voy a estar un poco concentrado más en usar las herramientas que hay en el mercado y les voy a mencionar un poco de usted qué puede hacer para desarrollar capacidades para tener sus propias herramientas. Entonces este es el resumen de esto. Luego, detrás de esto, la teoría tradicional de estrategia está basada en dos principios. Uno es el principio de economías de escala o de incrementos en los retornos, pues incrementos mínimos en los retornos. Y eso pues cuando uno ve un curso de microeconomía le enseñan pues por qué las economías de escala son importantes en un negocio. Y entonces un ejemplo para la gente técnica de las economías de escala es un data center, como este que es un data center de Google. Entonces, a Google le queda mucho más fácil procesar información porque puede, con costos muy bajos, construir un data center, mientras que si nosotros queremos acá montar un data center que haga el décimo de lo que hace ese data center, nos va a costar no el décimo, sino probablemente la mitad de lo que le costó a Google construir este data center. Entonces, las economías de escala y la cadena de valor de Porter, que es una manera de entender los negocios desde como las actividades primarias son las actividades que le dan valor a un negocio. Entonces uno comienza con la logística interna, pasa a operaciones, que acá es donde se está produciendo la mayoría de las cosas, y uno las comienza a sacar. Una vez uno produjo cosas, las comienza a sacar, las vende o pues presta servicios a las personas que ya compraron el negocio. Y acá hay algunos ejemplos de eso. Entonces lo importante es que este señor en esta charla es una de las charlas más interesantes que yo he visto, no sé, en los últimos tiempos, etcétera. O sea, entonces esta es una charla mucho más larga, de 13 minutos, es súper interesante. Entonces yo les digo a cualquiera de ustedes, no importa si están por el lado técnico o por el lado de negocios, vean esto. Entonces lo que este señor está contando, primero, ¿quién es ese señor? Ese señor es el director de una compañía de consultoría en estrategia, una de las más grandes, que se llama BCG, el Boston Consulting Group, que es una junto a McKinsey, junto a Strategy, son una de las grandes compañías de estrategia y seguro, pues sí es la compañía de estrategia más vieja en el mundo, de consultoría en estrategia más vieja en el mundo, más antigua. El señor que codificó las economías de escala fue el fundador de esa compañía. Entonces lo que él está diciendo en esta charla, que es supremamente interesante, es que la cadena de valor como la vemos acá,
gracias a la ley de Moore y gracias a ese gran poder de procesamiento, lo que ha hecho es partir como estos segmentos acá. O sea, segmentar estos distintos elementos de la cadena de valor. Entonces, un ejemplo de eso es este. El ejemplo que él pone, que es un ejemplo bastante interesante, es la Enciclopedia Británica. Entonces, ¿cómo funcionaba la Enciclopedia Británica? La Enciclopedia Británica, pues era la enciclopedia más grande en habla inglesa, el referente del conocimiento en ese momento, y eran, si recuerdo bien, no sé, son 20, 30 tomos gigantes que se distribuían a las universidades, a las personas con mucho dinero, y los costos más importantes en la labor de llevar la Enciclopedia Británica a estos sitios era precisamente en la distribución. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando comenzaron a aparecer los CDs, pues la Enciclopedia Británica ya no tenía que meterse en estos 20 tomos, sino que se metía en un CD, ¿sí? Y eso tenía unas implicaciones bien grandes en los costos de distribución, ¿sí? Como que la tecnología cambió, disrumpió completamente en esa industria, la cambió por completo y ahora pues se volvía una cuestión de simplemente el contenido del CD se podía enviar vía email, se podía enviar virtualmente. El problema no era la distribución, ¿sí? ¿Y qué pasó? Luego entonces, justo cuando comenzaron los CDs a decaer, ¿qué pasó? Ahora, yo no sé, yo sé que en Colombia la Wikipedia tiene una muy mala fama, pero en Estados Unidos o en Australia, que son los sitios donde yo he vivido, no, ¿sí? O sea, Wikipedia es una fuente de conocimiento donde se han hecho estudios que la confiabilidad en esa enciclopedia es tan alta como la confiabilidad en la Enciclopedia Británica, ¿sí? Entonces, el hecho es que la Enciclopedia Británica hoy en día está completamente desplazada por Wikipedia. ¿Por qué? Pues porque el hecho es que, ¿qué pasó en el momento? O sea, ¿cuál es el cambio en el concepto de modelo de negocios cuando se pasa de la Enciclopedia Británica a Wikipedia? Que la gente podía dar el contenido, esa es la clave. O sea, bueno, también es gratis, pero hay otras enciclopedias que son gratuitas que no son tan exitosas. ¿Qué es lo que qué permite que la gente haga el contenido? Que uno tiene un pool de expertos en cuanta área sea posible, ¿sí? Que eso no lo va a tener a su disposición la Enciclopedia Británica o cualquier competidor de la Enciclopedia Británica. Entonces, fíjense y ese es como el punto central de esa charla, y espero que también sea el punto central de lo que yo les voy a decir, es cuando ustedes piensen en una cadena de valor tradicional, de una industria tradicional, concéntrense en entender esto, ¿sí? Entonces, cojan la industria en la que ustedes estén interesados, como que tú dices, a mí me interesa tal industria, y miren muy detalladamente cada uno de los elementos de la cadena de valor. Y luego entonces, ¿qué pueden hacer? Entonces ustedes comienzan a ver qué impactos están teniendo las tecnologías que o existen o comienzan a ser tendencia. Por ejemplo, ¿qué tecnologías comienzan a ser tendencia que hoy no están completamente desarrolladas, pero ya uno comienza a escuchar? Por ejemplo, ¿han oído del Internet de las cosas? ¿Sí? Entonces el Internet de las cosas va a fraccionar, o sea, va a cambiar muchas de estas reglas, ¿sí? Entonces, ¿cómo usted se puede aproximar a un negocio pensando estrictamente en esto? ¿Qué economías de escala le va a generar esas nuevas tecnologías? Pues bueno, como el Internet de las cosas o como realidad aumentada, o ustedes me pueden dar más ejemplos. Entonces, digamos que una cosa que nos va a poner al mismo nivel, o sea, una de las cosas que permite la tecnología es que ha orientalizado como las sociedades. O sea, muchas cosas de las que nosotros tenemos acceso acá, por ejemplo, uno tiene un iPhone y seguro una persona que esté dando una conferencia en China también va a tener un iPhone. Sí, eso no pasaba hace 10, 15 años. Mi celular era típicamente peor que ese. Entonces,
hay ¿cómo se dice? Un flattening, se aplanaron muchos aspectos del mundo. Si ustedes son lo suficientemente como perspicaces para ir y examinar las distintas cadenas de valor de la industria que a usted le interese, que pueden ser restaurantes, que pueden ser, o sea, lo que usted quiera, y hace juicioso, minuciosamente esta tarea, va a encontrar pues como huecos por donde usted puede entrar. ¿Sí? Ese es como un primer mensaje que yo les voy a decir, que se los dice este señor de una manera mucho mejor, pero usando un lenguaje mucho más sofisticado. Entonces, él piensa desde la perspectiva de la estrategia, entonces está pensado para gente que sabe el lenguaje de negocios, ¿sí? Pero en el fondo lo que les está diciendo es eso, y lo que está diciendo, básicamente lo que él dice, es que la estrategia de los negocios cambia completamente, que si usted está pensando en la estrategia de negocios como se la enseñaron hace 10 años, basado en los principios de Porter y de Henderson, las dos slides que les mostré anteriormente, que son lo que en muchas escuelas de negocios se enseña hoy en día, sus predicciones van a estar equivocadas. Entonces es supremamente interesante esa charla desde esa perspectiva, pero bueno, ya la vamos a saltar para ir a otros pedazos. Entonces, todos ustedes han escuchado Big Data y tienen una idea de Big Data, pues solo quería para mí Big Data es una arquitectura para almacenar y procesar datos, como de las que nos estaban hablando hace un instante. Y es como un eslabón más en una sucesión de sistemas empresariales, o bueno, no sistemas, sí, sistemas de información que hasta acá eran sistemas estructurados, acá comienzan a ser menos estructurados y acá ya la estructura comienza a desaparecer, pero también se comienza a diferenciar, no solo en términos del volumen, sino también de la velocidad, de la variedad y de la variabilidad. Típicamente en un contexto de una empresa, muchas empresas colombianas viven todavía acá, donde tienen un repositorio donde la información hay una información relacional, ¿sí? Por información relacional imagínense tablas de Excel, donde hay unos identificadores de los registros y donde usted puede relacionar esas distintas tablas, ¿sí? Eso en una versión gigante es lo que le permite a usted sistemas como Oracle o como el DB2 de IBM o como Microsoft Server o cualquiera de esas cosas, con algo de ingeniería de sistemas, le permite a usted guardar la información relacional de su empresa. Entonces piensen en las ventas, piensen en los datos de sus empleados, etcétera, etcétera, lo permite guardar acá. Como les decía, pues Big Data en el 2004 apareció con un preproyecto que luego Yahoo tomó y se volvió Hadoop, y lo que está haciendo es, en lugar de considerar esa información como en formas de tablas de Excel, acepta cualquier cosa. Pueden ser pedacitos de texto, pueden ser videos, pueden ser logs en varios formatos. Entonces lo que está permitiendo esto es guardar cosas no de una manera estructurada, sino de una manera ahí más ágil, más dinámica, que corresponde a estas 4 dimensiones. Mayor volumen, a mayor velocidad, con mayor variedad y con mayor variabilidad. Listo, entonces acá están los distintos, si usted los clientes, la información de los clientes, usted la mete acá, la información de su cadena de abastecedores, la mete acá, los procesos de la empresa, los mete acá. En cambio, las imágenes, los videos, los blogs, los datos de sensores, los mete acá. Esa es una tecnología que o sea, las tecnologías asociadas a sensores son espacios espectaculares para buscar nuevas oportunidades de negocios. O sea, en los sensores está como la clave de entrada a muchas cosas, pues que está asociado al Internet de las cosas, pero no solamente, porque usted no necesita, puede tener sensores sin que tenga interoperabilidad, ¿sí? Pero bueno, está bien, ya me dijo que pasara al siguiente tema. Big Data entonces es una manera, esto es importante, yo quiero que a ustedes les quede claro esto. Big Data es una arquitectura de este tipo o de otros tipos. Uno puede tener, Hadoop no es la única arquitectura, pero
Hay otras arquitecturas que son como por ejemplo los graph databases, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que quede claro es, si usted está en una empresa y en la empresa solo tienen este lado, no tienen Big Data. Eso queda absolutamente claro porque la gente, o sea, yo he visto mucha gente como decir, no, sí, yo tengo soluciones de Big Data, Analytics y lo único que tienen es un Data Warehouse. Es como, oiga, no, eso pues, diga, llámelo un buen procesamiento de Data Warehouse, lo que sea, pero no use la palabra Big Data. La palabra Big Data hoy en día en contextos internacionales en el 90% de las ocasiones se refiere a Hadoop o alguna alternativa de Hadoop, ¿sí? De procesamiento de ese tipo. Pero también hay otros tipos de cosas que no son relacionales, como les decía, las bases de datos basadas en grafos, no son relacionales, no corresponden a esto, entonces se pueden llamar Big Data. Ahora, ¿qué le añade la palabra Analytics a Big Data? Y esa es otra fuente de confusión. Hay unas cosas que alguna gente llama analíticos. Entonces usted va a Oracle, entonces Oracle le habla de los analíticos, y pues los analíticos son cosas muy chéveres, pero no tienen nada que ver con Analytics. O sea, bueno, lo que tienen que ver es que son como la fase primaria, o sea, como si Analytics es lo que usted hace en la universidad, pues los analíticos usted los puede hacer en bachillerato, ¿sí? Porque es dividir, es hacer cosas sencillas. Cuando usted está hablando de Analytics, usted está hablando de mecanismos complejos de análisis de datos. ¿Y cuáles son ejemplos de mecanismos complejos de análisis de datos? Pues hay algoritmos que se llaman, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial, o incluso regresiones logísticas, o incluso análisis de conglomerados, cluster análisis. Estas son técnicas que requieren cierto tipo de software especializado como SPSS, como R, etcétera, etcétera. Eso, cuando usted está haciendo esas cosas, está haciendo Analytics. Si no, está haciendo inteligencia de negocios tradicional. Un analítico lo que es típicamente un cociente, un porcentaje, donde usted sí necesita organizar la información y todo eso, pero no se está metiendo en la estructura que hay detrás de eso. Entonces esa es una distinción que es importante de terminología para que todos estemos claros. Uno puede tener Big Data, y de hecho muchas empresas comienzan teniendo Big Data sin tener Big Data Analytics, porque para tener Big Data Analytics lo que usted quiere es que en cada uno de estos componentes usted esté procesando información usando estas técnicas. Entonces típicamente lo que uno mete es un programa que se llama R, que es como un SPSS, pero SPSS es de IBM y es muy caro, cambio de R es gratis, ¿sí? Y porque pues, es open source, es de distribución libre, y entonces usted acá le ponía a R a hacer cálculos, pedacitos de cálculos. Entonces, ¿qué cálculos se dejan hacer o no? Pues eso fue lo que explicaron en la charla anterior. Sí, en la charla anterior hablaban de qué procesos se dejaban paralelizar, de cuáles no, etcétera, etcétera. Y hablaban de muchas arquitecturas de paralelización, pero en la industria, en mi experiencia, la que se usa es esta, ¿sí? Los otros tipos de arquitecturas se usan más en academia o se usan en proyectos muy específicos como análisis de información, de telescopios, etcétera, etcétera. Pero en la industria, no, de todo el repertorio de algoritmos de paralelización o de arquitecturas de paralelización se usan muy pocas, ¿sí? Y eso tiene razones también de economías de escala. Usted quiere que la gente entienda y que no haya una curva de aprendizaje muy grande para entender qué es lo que está pasando y que todo sea fácil de pasar de una industria a la otra. Entonces Big Data Analytics es una oportunidad de negocios, para mí es una oportunidad de negocios, de extraer intuición accionable, y por eso me refiero a que usted le pueda decir a un tomador de decisiones, haga esto, ¿sí? Pero esa oportunidad de negocios, para extraer la intuición accionable, debe hacer uso de métodos avanzados, que vienen de las matemáticas, de la estadística, la inteligencia artificial, del procesamiento del lenguaje natural o del machine learning, como el aprendizaje, bueno, el reconocimiento de patrones, si quieren llamarlo así. Pero eso es… entonces, la ciencia de los datos, pues es como todas estas técnicas, alrededor de ellas están como unas capacidades de negocios importantes ahí, pero esto lo voy a saltar y me voy a concentrar más en las cosas. Entonces,
Voy a dar dos ejemplos que son importantes de la aparición del Big Data cambiando procesos. Entonces, por ejemplo, para elegir al presidente Obama, se usó Big Data para entender o sea, lo que el pueblo americano quería. Eso suena muy raro, pero bueno, sí, lo que los ciudadanos norteamericanos querían hacer, ¿sí? Ese es un ejemplo que llamó la atención a muchos emprendedores y a muchas personas con pymes, ¿sí?, en Estados Unidos. Entonces, cuando esto se volvió como famoso, comenzó a llamar la atención a decir, sí, pues si él encontró esa oportunidad de usar pues, del análisis de datos para una cosa, pues como es convencer a los clientes, a los ciudadanos de que esta va a responder a sus necesidades, pues ¿por qué no puedo hacer yo lo mismo con mis clientes? El otro ejemplo que es muy interesante, pero es mucho menos conocido, bueno, al menos para mí no era muy conocido, es el que Alemania en la Copa del Mundo usó Big Data para ser campeón. Entonces, a ver, la empresa más grande alemana en términos de dinero, de evaluación, ¿es cuál? Es SAP. ¿Y qué hace SAP? Hace análisis de datos, ¿sí? Entonces antes hacía sistemas ERP, que eran los de la esquina allá, pero como ha evolucionado el mundo, SAP también ha evolucionado. ¿Y qué hace SAP? SAP coge y le mete a la pelota de fútbol y a los jugadores les pone sensores. Y esos sensores, pues obviamente hacen lo mismo que los hacen los sensores que uno se pone en los relojes, que le permiten a uno ver el pulso cardíaco, les permite ver el rendimiento que ellos tienen en la ¿cómo se llama eso? Sí, cuando están en el gimnasio, en la corredora, ¿cómo se llama eso? Bueno, sí, ahí cuando están entrenando en el gimnasio, les permite ver cómo rinden ellos. ¿Qué también les permite ver? Que si hacen un partido de fútbol de entrenamiento, ellos miran en qué momento, hasta qué momento el jugador está rindiendo bien. Y después de qué momento él ya pasa y ya está rindiendo al 70%. Si está rindiendo al 70%, probablemente es mejor sacarlo. Sí, por favor. Sí, claro. Entonces es un entendimiento muy minucioso de sus jugadores, de cuándo tienen un rendimiento óptimo, de cómo se asocian de una manera mejor, y ese entendimiento lo corrió SAP usando modelos matemáticos. O sea, no solo se trata de medir los datos, de tenerlos, sino también de entenderlos y crear mapas que le permiten a usted entender cómo se comportan los jugadores como grupo. Y por ejemplo, si meten un jugador o el otro, cómo responden, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante. Si ustedes ponen, de nuevo, pues son videos que no voy a mencionar, pero si ustedes ponen esto, bueno, en este artículo más abajo hay un video donde se muestra lo que hace SAP con un equipo de las divisiones inferiores. No lo hace con un equipo más grande por razones como de no divulgar los secretos del equipo, ¿sí? Pero para ese equipo chiquito sí lo podían divulgar. No es porque no lo usen los equipos grandes, sino que los equipos grandes no quieren compartir lo que ellos están haciendo con la competencia, ¿sí? Entonces, pero ahí lo muestran muy bien y es propaganda de SAP, mejor dicho. Entonces, lo que quiero mostrar con esto, piénsenlo desde lo que les decía antes, desde cojan la cadena de valor y piensen en qué momento ustedes pueden disrumpir usando las nuevas tecnologías. Pues el fútbol ha existido desde hace más de 100 años, ¿sí? Y ellos dijeron, bueno, si metemos los sensores, eso lo hicieron por otra historia, pero bueno, no me quiero meter ahí. Pero lo que quiero es que vean que en cualquiera de los dos ejemplos, las elecciones presidenciales han existido desde hace mucho tiempo. Y simplemente pensando de una manera distinta, cómo puedo usar yo los elementos tecnológicos, puedo llegar a conclusiones distintas, ¿sí? Bueno, entonces en este artículo es muy interesante porque habla de las herramientas que les sirven, que están basadas en Big Data para pequeños negocios. Entonces, ahí está, el señor se fue, porque acá lo que estoy pensando es en cosas donde usted no necesita saber qué es Big Data, simplemente necesita saber que hay herramientas que usan Big Data, arquitectura de Big Data, que le sirven a usted.
Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, de nuevo, otra manera de pensar lo que decía este señor en términos de la cadena de valor, de esta cadena de valor, otra manera de pensarlo. Si usted es un emprendedor, es pensarlo en términos del canvas de Osterwalder, ¿sí? Es básicamente lo mismo, solo que este es un lenguaje más del emprendimiento moderno, mientras el otro es un lenguaje más clásico de las escuelas de negocio. ¿Para qué le sirve a un emprendimiento chiquito el Big Data? Un problema muy importante con los emprendimientos que están creciendo es que, pues, ¿cómo se dice? Evaluar el riesgo. Entonces, la evaluación del riesgo es un problema impresionante para todos. Entonces, el Big Data se puede usar para manejar el riesgo. Se puede usar, y esto es uno de los usos más comunes y de las herramientas que les voy a mostrar ahorita, la mayoría se concentran en esto, le permiten a usted entender cuándo y por qué sus clientes lo dejan, por qué se van. Entonces estas herramientas lo que están haciendo es observando a sus clientes, entendiendo su comportamiento y diciéndole a usted, bueno, ellos se están yendo por X o Y razón. Para mejorar, hacer innovación, para hacer investigación y desarrollo, que pues mejor se llama innovación hoy en día, para asegurarse que usted se está acercando a los clientes adecuados, para entender qué es lo que quieren sus clientes, cuáles son las necesidades de sus clientes y para entender el comportamiento social. Miren, entonces para la gente que hace negocios y que tiene una startup, uno de los problemas más grandes de cuando uno tiene datos, como nos contaba Juan antes, es hacer sentido de esos datos, ¿sí? Entonces, para hacer sentido de esos datos, hay herramientas como esta es mi herramienta favorita, que ahí se cruza el coso, miren el nombre acá más bien, se llama Tableau Public. Esa herramienta es una herramienta muy interesante porque es gratuita. Entonces, ¿cuál es el catch? Si hay algo oculto ahí, que es gratuita, pero lo que usted hace queda público. Entonces, si usted va a hacer unos análisis de datos donde los datos son confidenciales, no puede usar esta, ¿sí? Pero si usted está haciendo como un análisis de una industria donde está cogiendo datos del DANE, pues ¿qué más da? Los datos son del DANE, usted puede analizarlos usando esta herramienta, porque todo el análisis queda público. Obviamente también hay una privada, y la versión privada para un computador cuesta como $1000, ¿sí? Entonces es cara, entonces ustedes, dependiendo de su presupuesto, les va a parecer cara o le va a parecer barata, ¿sí? Pero es una de las mejores herramientas para usted ir rápidamente a sus datos y entenderlos como radicalmente. Si hay algún periodista acá, tú eres comunicadora, ¿no? ¿Sí, no? Sí. No me lo inventé, sí. Muchos periódicos usan Tableau y hacen el análisis de datos, montan una visualización y esa visualización, todo queda en la red. Entonces ellos lo montan, por ejemplo el New York Times usa Tableau para hacer el entendimiento de los datos que ellos tienen. Cuando ellos quieren hacer un análisis de datos usan esta herramienta y la montan, y como los datos son públicos, pues ellos no pagan nada, ¿sí? No les interesa. Entonces, si ustedes tienen un blog y van a hacer análisis usando el blog, también pueden usar esta herramienta. Cogen, hacen el análisis, a eso les bota un link y el link lo embeden en el blog y ahí está, ahí estuvo. Entonces esta para mí es una herramienta bastante útil. Idealmente en una versión de este workshop, esto duraría unas 3 horas, ustedes cogerían el computador, lo sacarían y comenzaríamos a jugar con algunos datos. Les diría, bajen estos datos del DANE. Y comenzamos a jugar con eso, pero pues estamos en una versión resumida donde les estoy contando como qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, adicionalmente a esto se llama Factual, y lo que hace es una herramienta que le permite a uno entender las experiencias móviles de la gente, ¿sí? Entonces, ellos están viendo en tiempo real cómo se mueven los clientes gracias a la información celular. Esto también lo hace, esto es un emprendimiento en Estados Unidos, pero en Europa
y en Colombia me imagino que también, pero en Europa lo hace Telefónica. Entonces, Telefónica coge los datos de celular de la gente y mira, por ejemplo, imagínense, todos los que usan, acá es Movistar, ¿no? Entonces todos los que usan Movistar acá, miran dónde están, en qué momento, cuándo se metieron a esta tienda, qué hicieron allá. Esos datos los anonimiza, encuentra segmentos sobre las bases anonimizadas, ¿sí? O sea, les quita el nombre, entonces no está rompiendo ninguna ley de habeas data, porque los anonimizó. Y así entonces pero sabe que a pesar de que no sabe el nombre, sabe que es una mujer que tiene entre 40 y 50 años, y bueno, eso ya le sirve como para entender. Entonces entiende en tiempo real cómo se está moviendo esta persona. Oye, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Que tú me puedes ayudar con el reloj? ¿Cómo? Ah, pero si son 2 horas, es que yo vi en el programa que era 1 hora. ¿Ustedes cuánto tiempo están esperando? Es que yo había preparado esto originalmente para 2 horas. Y luego vi en una agenda que era 1 hora, entonces yo ya estoy confundido. Porque ahorita alguien me mostró una agenda y ahí aparecía 1 hora. Entonces por eso yo había puesto los videos y todo eso. Entonces yo estaba ahí un poco, ¿son 2 horas o 1? ¿Ustedes qué tenían en la cabeza cuando entraron acá? Porque yo lo había preparado para 2 horas, pero estaba haciendo la versión apresurada para 1 hora. Entonces no sé, como ustedes quieran. No, esta cara es como 1 hora. Ah. Sí. Bueno, listo, esa es una muy buena pregunta. Entonces, a ver, aclaremos como 2 cosas. Una es, minería de datos se refiere a hacer procesamiento de los datos. O sea, se refiere a usted coger los datos y aplicarle algoritmos y con esos algoritmos extraer insights. Eso hoy en día se llama analytics. Entonces usted puede tener perfectamente Big Data sin tener minería de datos o sin tener analytics. Son cosas independientes, ¿sí? También puede tener analytics sin tener Big Data. O sea, usted puede hacer minería de datos, la minería de datos la hacían desde finales de los 80s, pero en los 90s, y ahí en ese tiempo no se hablaba de Big Data, no existía Hadoop, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces eso por un lado en cuanto a la de minería de datos. Ahora la pregunta es, ¿cuándo uno necesita este lado? ¿Cuándo uno necesita este lado y este no basta? ¿Cuándo? Pues la respuesta está acá. Cuando usted tiene un volumen muy grande, cuando usted necesita las cosas en tiempo real, cuando usted necesita tener archivos que no son relacionales, como videos, como tweets, ¿sí? Cuando usted tiene muchas fuentes de información simultáneamente, ¿sí? Entonces ahí usted no puede meter videos de YouTube de una manera que sea analizable en un data warehouse. ¿Sí? ¿Eso responde la pregunta? Exacto. Pero no solo en los ejemplos que yo le estaba dando de Telefónica, ahí eso es Big Data, eso es Hadoop. Usted no podría hacer eso en un data warehouse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene tiempo real, ¿sí? Porque usted necesita, ¿cómo se dice? Manejar la información ya, ¿sí? Entonces usted no tiene tiempo de armarla, pues decir, bueno, entonces este episodio está acá, sino que usted hace análisis en tiempo real. ¿Sí? Lo que le permite a uno, lo que mueve esta arquitectura, digamos, la manera de guardar la información es con el el Hadoop, Distributed File System, y la manera de mover la información es mediante el mecanismo que se llama MapReduce. Así es, ese es como usted mueve eso. Con MapReduce usted puede hacer cosas que no puede hacer con SQL. ¿Listo? Bueno, volviendo acá. Y vamos en esta. Entonces esta es una herramienta que usted puede como contratar para decirle, y esta herramienta le va a decir a usted cómo se están comportando sus clientes en tiempo real, ¿sí?
Entonces, es una herramienta que usa Big Data, pero usted pues, no tiene que saber qué es Hadoop ni nada de eso. Simplemente dice, bueno, listo, yo sé que esto es, no necesito ir y mirar, no es que ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo va a armar usted una hoja de Excel con eso? No tiene sentido, ¿sí? ¿Queda claro? En cambio, usted le dice a ellos, no, pues cojan, dígale a las empresas de celulares que hagan el análisis de los datos, o usted, como les digo, Telefónica mismo vende ese servicio. Entonces usted va y les dice, venga, ¿cómo puedo hacer yo para usar esto? Otra manera de usar Big Data es entender el comportamiento de los clientes. Entonces, este tipo de herramientas como Custora está basada para las plataformas de e-commerce, ¿sí? Entonces, en e-commerce usted puede hacer, es mucho más fácil, ahí usted ya no necesita que tener acceso a los datos del celular del cliente, sino que usted por las cookies sabe el comportamiento de ellos. Y entonces ellos dicen, bueno, listo, y ahí no importa si están acá o allá, ellos sí pueden hacer el análisis que ustedes quieren. Entonces esta compañía les va a dar insights sobre el comportamiento de sus clientes, pero ellos pueden hacer esto para, o sea, digamos, ellos hacen esto no solo para grandes clientes, sino también para clientes chiquitos, ¿sí? Porque esto lo hace IBM, esto lo hace mucha otra gente, pero usted a IBM no le va a llegar con un presupuesto chiquito, de unos tantos miles de dólares, en cambio ellos sí. ¿Sí? Como si usted encuentra una oportunidad que es importante, pero usted necesita una segmentación muy precisa de sus clientes, pueden usar esta plataforma. Bueno, listo, ok. Ya, entonces tenemos 20 minutos más, es que está un poco perdido. Salesforce, pues todos conocen a Salesforce. De nuevo, pues lo bueno de Salesforce es que usted hacia mercados más chiquitos, aunque originalmente nacieron para las grandes corporaciones, ahora están atendiendo también a los pymes y a los startups, entonces está bueno esto. Bueno, esta a mí me parece muy chévere, muy chistoso. Entonces, si ustedes tienen el celular, pueden ir acá a Wolfram Alpha y pueden ir a este sitio y les va a decir, esta es una herramienta gratuita que le responde cosas muy chistosas, o sea, pues no muy chistosas, pero muy útiles que usted no se esperaría. Entonces yo les voy a dejar que jueguen con Wolfram Alpha. Esa era una de las cosas que yo pues pensaba hacer, como si ustedes tuvieran computadores o celulares, ¿sí? ¿Perdón? Pues hagamos, sí es que yo me corchó, mejor dicho, pero este artículo, no mire, este de acá tiene 32 preguntas que usted le puede hacer a Wolfram Alpha que son muy chéveres, pero yo soy muy malo en mi memoria, yo me acuerdo de las cosas así relacionalmente y no aisladas, pero ahí se va a reír, se lo prometo, y lo que es importante es que es una fuente de información muy buena, que le va a dar cosas muy, muy detalladas. Para que entiendan esto que tiene que ver con Analytics. Wolfram es un físico y él creó un software desde hace mucho tiempo, que cuando yo estudié matemática y física, cuando yo era estudiante, nosotros usábamos matemática, el software. Ese software fue desarrollado por él. Detrás de Wolfram Alpha ahí está todo el análisis de datos súper, hiper sofisticado de matemática, ¿sí? Entonces esto es un servicio gratuito de Analytics, lo que pasa es que no le responde a uno sino cierto tipo de preguntas, pero es una muy buena herramienta para esto. Sí, pues eso es lo que yo no sabía, pero pues eso es lo que nos está diciendo el Business Insider. O sea, lo que está diciendo acá es que es lo que está detrás de Siri, ¿sí? Pero este señor es un señor un poco loco. Siri es el sistema de los iPhones que le permite a usted, que usted le hace preguntas y él le responde o le hace acciones, ¿sí? Como esa inteligencia que le dice. No, eso no, usted puede prender el celular
y oprime el botón de micrófono y usted le dice, Siri, no sé, ¿qué temperatura hay en Bogotá? Y él le responde a uno, está haciendo 20 grados, ¿sí? Y usted le puede comenzar a hacer preguntas hasta que ya llega al límite donde no le responde nada porque no sabe o dice, o se le va por la tangente. Pero usted le puede hacer muchas preguntas sobre cuánto me demoro en, no sé, en ir de aquí hasta. Y si tiene información, él busca en todas las bases de datos y mira a ver si tiene sentido responder esa pregunta para él y se la responde. O ella, dependiendo del idioma, es una mujer o es un hombre. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estaba diciendo acá, yo no sabía, pues, pero haciendo esta investigación, pues, o sea, ahí dice que es. Listo. Está Roometrics. En estos distintos elementos. Y entonces, pues si ustedes quieren, saquen un pedazo de papel y yo les ayudo a hacer eso, ¿sí? Esa es una versión del workshop. La otra versión del workshop es basada en Lean Analytics. Entonces, pero acá el problema es que ustedes, para poder hacer esta parte del workshop, tienen que por lo menos estar familiarizados con la metodología Lean. ¿Quiénes están familiarizados con la metodología Lean? No muchos. Entonces toca irnos por la primera versión del workshop. Porque lo que yo les puedo explicar acá es cómo el Lean Startup que está acá se relaciona con las distintas métricas de acuerdo a cada uno de distintos autores. Este es el autor del libro Running Lean. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Running Lean? Bueno, los que sí saben estaba el Lean Startup, que es el libro de Eric Ries del 2011. Eric Ries es un profesor de Harvard que creó varios emprendimientos, entonces decidió sacar una metodología condensando los conocimientos de él y de su mentor, que es otra persona muy famosa que ha venido varias veces a Colombia, que es Steve Blank, que ha venido varias veces a Colombia, incluso en el Colombia 3.0 de hace un año, creo, estuvo acá, ¿no? Sí, me parece que sí, 1 o 2 años. Entonces, ese es el origen de todo, pues de la terminología Lean Startup. Después de él, en el siguiente año, en el 2012, Maruya sacó un libro que se llamaba Running Lean, que le hace unas pequeñas modificaciones a Lean Startup y presenta las cosas de una manera un poco más dinámica. Y luego, en el 2013, sale el libro de las métricas del Lean Analytics, donde se mezclan las dos cosas. Entonces lo que hace esto es comparar los distintos frameworks. Entonces lo que yo quería era que ustedes identificaran en dónde estaban y comenzaran a ver pues qué métricas se le acercaban, porque pues ustedes deberían estar como en algún, si ustedes siguen la metodología Lean Startup, pues van a estar en alguno de estos
etapas, por así decirlo, ¿sí? Entonces yo no sé, bueno, esto es lo mismo, miren, cojan estas son las etapas según Lean Analytics, el libro que yo les estoy diciendo, y acá están las distintas métricas que ustedes pueden usar en esas etapas. Entonces el segundo workshop que les proponía era a los que están trabajando en startups usando la metodología Lean, es que pues comenzáramos a evaluar estas métricas. Y lo que yo proponía, pues me imaginaba yo en mi cabeza, era que trabajaran como en grupos, en parejas, y comenzaran a trabajar en eso. Y esa era la propuesta que yo les tenía. Pero pues, si no, como que veo que no va a funcionar, si quieren más bien hagan preguntas, digan que nos devolvemos a donde nos devolvemos y así nos gastamos, ¿cuánto tiempo quedamos? Sí, entonces pues 10 minutos de preguntas y si quieren pues anotan mis datos, venga les dejo mis datos, ahí están y pues me pueden preguntar. Y pues sí, estamos abiertos a preguntas, a comentarios, si algo no les gustó, si no sé, está bien, lo que quieran. ¿Hay algún libro que tenga algunas tendencias de emprendimiento sobre Big Data? Es una muy buena pregunta. No que yo sepa, no se me ocurre nada, voy a pensarlo. Y sobre Voy a Internet de pensarlo. las cosas. O sea, no, hay gente que esté recogiendo eso. ¿Qué es más común que libros? Hoy en día la mayor parte de la gente por ese rápido ritmo de las cosas, normalmente pone las cosas en blogs. Entonces yo no buscaría libros, pues eso es lo que yo haría, sino buscaría blogs. En cambio blogs sí hay varios donde hablan de ambas cosas. Ahora no sé, mejor dicho, si usted me envía un correo preguntándome, yo le hago la búsqueda y se los envío. Tal vez no se los envíe ahí mismo, pero en 2 o 3 días le envío los blogs que sí responden eso. Libros a mí no se me ocurre, o sea, es que ahorita escribir un libro es como un proceso demasiado grande, pero blogs seguro sí. Incluso yo tengo un blog que casi no uso, pues que casi no promociono porque por distintas razones en La Javeriana, donde yo hago un poco de eso, pero un poquito. Entonces yo le puedo mandar en mi blog, que se llama PUJ Analytics, PUJ es por Pontificia Universidad Javeriana, y ahí como que hablo de algunas de esas tendencias, pero yo no soy el único y seguro no soy el mejor. Y ahí pues pero sí ahí pongo links a otras cosas, pero blogs sí se me ocurre, libros no. Bueno, gracias. Bueno, por ejemplo, uno ya es de una edad adulta, ¿no? Sí. Y de pronto uno en ingeniería industrial, uno veía simulación, estadística, todas esas cosas. Sí. Entonces ya uno ve esto, entonces ya esos métodos anteriores ya no los aplica o cómo. Sí, lo que pasa es que hacen parte de un repertorio más grande, las simulaciones se siguen usando, lo que pasa es que las simulaciones cada vez son más sofisticadas, ¿sí? Hay un simulador que es la locura, son unos rusos que son muy buenos, a ver si me acuerdo cómo se llaman. Entonces hay 3 paradigmas de simulación. Está la simulación de System Thinking, de Systems Dynamics, de dinámica de sistemas. Está la simulación basada en agentes y está la simulación que trata de recrear procesos, o sea, basada en procesos de negocios. Y esta herramienta, de cuyo nombre no puedo acordarme, hace las 3 cosas al tiempo. Entonces es súper interesante, muy industrial. Lo que sí es cierto es que si bien en los 60, 70, 80, digamos que había 3 maneras de hacer las cosas, hoy hay muchas más y cada vez aparecen más y cada vez aparecen más. Sí, porque Digamos que es la gran diferencia, no que eso no se haya dejado en el pasado, sino sigue siendo relevante, pero acompañado de muchas más y con versiones un poco mejoradas. Veía las 2 figuras que hacía que por un lado era más rápido ya con la web y al otro lado estaba los procesos antiguos, ¿no? Ajá. Que decía que por ese lado ya no el dibujo. No, tal vez yo lo dije mal, a ver. Ese es un muy buen punto y es importante aclararlo.
Yo creo que se está refiriendo a este. Sí, correcto. Sí. Yo no estoy diciendo que esto no sea importante, para nada. Y esto, o sea, lo que los expertos dicen y que predicen es que esto va a seguir existiendo por mucho rato. Lo que pasa es que no es suficiente. O sea, que hay muchas preguntas de negocios que usted hoy en día se puede responder si tiene esta arquitectura, pero el core de los negocios, si uno mira en esto, estas dos son centrales para un negocio. Y muchos de los elementos de acá pues siguen siendo los mismos. Un cliente sigue teniendo un nombre, una dirección, ¿sí? Y para eso usted va a querer tener una versión estructurada de eso. Y entonces la respuesta, bueno, en este. La respuesta es no va a pasar que Hadoop vaya, al menos en el futuro cercano, los dos van a coexistir, porque SQL es muy importante y no tiene sentido como reemplazarlo por esto. ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Lo mismo pasa con los algoritmos, o sea, el pasado es la fundación, ¿cómo se dice? El foundation, la base de las nuevas cosas. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias por la conferencia. Con mucho gusto. Pues básicamente quisiera saber, yo como startup desarrollo de aplicaciones para móviles, ¿me podría dar algunos ejemplos de qué preguntas me podría resolver el Big Data y qué preguntas no me podría responder Data Warehouse? Ajá, esa es una muy buena pregunta. Entonces, antes que nada, digamos que mi recomendación para justo su situación es que leas este libro o veas este curso de Lean Analytics. Eso está pensado justo para un perfil como el suyo. Entonces ahí le voy a hablar de cuáles son las métricas adecuadas desde la perspectiva de negocios. ¿Sí? Una vez usted tenga las métricas adecuadas desde la perspectiva de negocios, se pregunta cuál arquitectura es la más adecuada, porque hay preguntas y dependiendo de su contexto, o sea, la misma pregunta si se la hace IBM o si se la hace pues una compañía que está apenas surgiendo, pues en un caso basta usar una base de datos relacional y en el otro caso necesitaría toda una infraestructura de Big Data. Entonces, el orden correcto siempre es averigüe qué es lo que desde el punto de vista de negocios usted quiere responder, cuáles son como las preguntas centrales y después entonces comience a pensar esas preguntas centrales, en mi caso las puedo modelar usando un lenguaje relacional, SQL, o eso no me basta, necesito tener acceso a un gran volumen, una gran variedad, una gran velocidad, volumen, variedad y variabilidad. O sea, si usted mira que para responder en el contexto específico una de esas preguntas, si es central, entonces usted dice, tal vez necesite usar una arquitectura de Big Data o en otros casos, no que usted la desarrolle, sino que alguien ya la desarrolló y le ayuda a resolver ese problema usando esa arquitectura, o sea, usted lo terceriza, ¿sí? Pero el comienzo siempre debe ser no sobre la tecnología, como lo decía Juan hace 2 charlas, usted debe comenzar preguntándose primero cuál es el problema y luego mira a ver cómo lo resuelve, desde la perspectiva de negocios, ¿sí? ¿Eso responde a la pregunta? Gracias. Sí, es que básicamente quería saber el enfoque del Big Data. Si, por ejemplo, yo quiero saber alguna tendencia que tiene, por ejemplo, mi negocio, si eso lo estoy resolviendo por Big Data, por ejemplo, o por Data Warehouse, que yo sé que Data Warehouse también le puede generar algún tipo de tendencia en los datos. Por ejemplo, para hacer análisis de tendencias en Twitter, usted normalmente necesita una estructura de este tipo, ¿sí? O cuando usted ya la tiene bien formada, necesita esto, ¿sí? Entonces, en el caso particular del análisis de tendencias, o sea, Twitter no podría hacer análisis de datos si no tuviera esto.
Alguien que quiera hacer análisis de los tweets no puede hacer análisis de datos si no tiene Hadoop. ¿Por qué? Porque pues todo es tiempo real. Bueno, salvo que usted quiera hacer un análisis donde aparecen las cosas tan poquito que usted lo puede meter en una tabla, estructurarlo y se vuelve un proceso más manual. ¿Responde la pregunta? Perfecto. Listo. Gracias. Ok. No sé, ¿cuánto tiempo más tenemos? No, 5 o 10 minutos. Ah, listo, estamos bien. No los quiero aburrir, es que ya están ahí con cara de todos cansados. Es muy sencillo. Quisiera saber cómo segmentar una búsqueda rara en Colombia específicamente. Por decir, yo quiero saber o predecir cuántos niños van a nacer con una deficiencia física, por ejemplo, o una ceguera, de aquí a 3 años, 5 años, específicamente en Colombia. ¿Cómo hago para segmentar ese grupo con Big Data? Entonces, bueno, primero hay varios algoritmos que le permiten a uno segmentar. Entonces, para responderle la pregunta le voy a responder la pregunta primero sabiendo un poco de quién es usted, o sea, como usted qué tanto, o sea, cuál es su background, usted qué, No, yo qué soy ha hecho en la diseñador vida. gráfico, trabajo diseñador en gráfico. usabilidad. Entonces, miren, para un diseñador gráfico, si usted quiere en realidad entender cómo funciona eso en un caso específico, hay una ruta que es relativamente sencilla. Hay un libro de investigación de mercados para gente de negocios, ¿sí? Entonces yo creo que usted puede leer ese libro, ¿sí? Entonces en ese libro, en los capítulos 17, 18 y 19, le explican a usted cómo usar una herramienta que es fácil de usar, que se llama SPSS, para hacer segmentación. Entonces usted, ¿cómo hace segmentación? Usted puede hacer segmentación, en el caso de segmentación, haciendo análisis de clusters. Entonces usted dice, si usted en realidad lo quiere hacer, ¿sí? Si no quiere tercerizarlo, porque esa es otra pregunta. Entonces usted, ¿qué hace? Pues usted coge sus datos, usted va y aprende un poco de cómo manejar SPSS, que es sencillo, coge el libro de Malotra de investigación de mercados, que está en muchas bibliotecas, o lo consigue también por ahí en la red, y aprende cómo crear esos clusters, ¿sí? Entonces digamos que bueno, va a haber unos problemas de que su enfoque no va a ser demasiado técnico, pero si su segmentación no tiene que ser demasiado técnica, sino darle una idea de su problema, pues usted mismo lo puede hacer siguiendo ese camino, ¿sí? Si no, pues entonces ya tiene que coja el curso uno de los cursos de Coursera, donde usted, la palabra clave que usted quisiera meter en ese momento, ahí es Data Science. En los cursos de Data Science es donde le enseñan a usted cómo segmentar, usando distintas herramientas. ¿Qué pasa? Que típicamente ahí usan herramientas gratis como R, que son un poco más difíciles de manejar que SPSS, ¿sí? ¿Eso responde la pregunta? ¿Si era por ahí o por otro lado? Sí, pero me quería ir más, por ejemplo, aquí Telefónica sí nos segmenta, por ejemplo, la ubicación en celulares, y ya dentro de unos pocos años se supone que va a georreferenciar tantos usuarios para poderle mandar mensajes de texto puntualmente. Yo con el Big Data podría acceder a tabular esos datos. No, un momentito, creo que ya el que se está cansando soy yo. No, es como segmentar, Micho, cómo acceder a esos datos específicamente en Colombia, o el Big Data es muy internet. A ver, entonces en Colombia muchas compañías están haciendo, no muchas, algunas compañías están haciendo Big Data, y normalmente uno Big Data lo hace, o sea, esta parte de acá, para ser específico, si usted es el emprendimiento que quiere trabajar en Big Data, que ahí no hay demasiados, ahí se me ocurren unos 4 o 5, incluyendo el mío, lo que uno hace típicamente es que esto se lo alquila, uno alquila un clúster de Hadoop a Amazon, uno monta esa infraestructura de Amazon Web Services, ¿sí? Y eso no importa donde usted esté, o sea, usted lo hace allá. Ahora, usted también podría montar un clúster de Hadoop usted mismo cogiendo los computadores, pero pues la pregunta es, pues ¿vale la pena que usted se ponga en esa tarea? Algunos consideran que sí, ¿sí? Si la privacidad de los datos es extrema, si usted está trabajando, por ejemplo, para el gobierno con datos de contraguerrilla, pues me imagino que entonces la respuesta natural es monte el clúster de Hadoop usted, porque de aquí a que lo suba si usted lo sube a Amazon, eso normalmente está en otro país, o sea, normalmente no, está en otro país, y entonces, si está, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos puede tener acceso a eso sin o sea, es la ley gringa,
Si, el data center está en suelo norteamericano, yo puedo mirar, ¿sí? Entonces, depende de la necesidad, pero la respuesta no es tanto, o sea, de nuevo como por la horizontalidad hoy en día no es como tanto que estamos en Colombia o no estamos en Colombia, sino dependiendo de la situación particular suya, usted qué es lo que le conviene más. Eso, y típicamente la respuesta más común es que usted quiere tercerizar eso. O sea, que usted no quiere meterse en los detalles técnicos porque usted lo que tiene es un problema particular. ¿Responde la pregunta mejor? Sí. ¿En qué consiste su startup? ¿Perdón? ¿En qué consiste su startup? Pues nosotros hacemos algo que se llama análisis topológico de datos. Entonces, esa es una técnica que se inventaron en Stanford y pues 2 de mis compañeros estudiaron en Stanford. O sea, los 2, pues yo soy PhD o sea, en startup somos 5 y 3 tenemos PhD en matemáticas. Pues 2 de ellos tienen PhD en matemáticas en Stanford. Y uno de ellos, el advisor de él, fue la persona que se creó la técnica, entonces, de análisis topológico de datos. ¿Y qué hace análisis topológico de datos? Es como resolviendo el problema de Juan, que Juan dijo que iba a venir pero no vino. Uno lo que hace es visualiza la estructura de los datos usando técnicas de las que les digo, de regresiones logísticas, análisis de clúster, etcétera, etcétera. Pero digamos que toda la infraestructura, o sea, todo el algoritmo es un algoritmo que tiene varios niveles de complejidad. Entonces se vuelven enredados. Entonces lo que estamos haciendo en este momento nosotros es montar el software. Una vez nosotros montemos el software, pues lo subimos a la nube. Y pues hacemos lo que por dicho, ahí estaban las 3 últimas charlas, las 2 últimas charlas. O sea, nosotros lo que queremos es paralelizar ese algoritmo para montarlo en un sistema de Hadoop que esté montado en AWS. ¿Sí? Y una vez tengamos eso, entonces la gente nos pasa los datos, nosotros le encontramos la estructura, que es una estructura que encuentra características que los otros algoritmos no encuentran. ¿Sí? Entonces es para resolver problemas específicos donde la estructura fina de los datos es muy importante y donde usted quiere que las personas que están tomando decisiones puedan tener acceso a una representación visual de los resultados. ¿Responde la pregunta? Sí, más o menos. Bueno, igual la página no está muy bonita, pero pues si se mete a datamin.co con H al final, pues ahí está. La última pregunta. Es con respecto a los servicios que ustedes están prestando. Pues hay información que es bastante confidencial y crítica dentro de las compañías. Entonces, esa información, ¿ustedes tienen algún tipo de contrato específico pues, para salvaguardar? Sí, siempre hay acuerdos de confidencialidad que uno normalmente los refiere a ellos como NDA, como Non-Disclosure Agreement. Y uno siempre intermediado hay un NDA y típicamente a uno le pasan los datos, para hacer el análisis se los pasan anonimizados. Eso quiere decir que parte, pues como que la identificación real de los sujetos queda en la compañía de origen. Ustedes tienen que de todas maneras darles como un entendimiento del universo del problema de esos datos. Sí. O sea, no simplemente pasarles los datos y… No, ellos nos pasan los datos, es un proceso muy cercano a la consultoría, donde hay una interacción constante con el cliente. Y hay que educar un poco a los clientes para eso, porque ellos esperan que tengan una necesidad, entonces tienen la necesidad y dicen, oiga, miren los datos y resuélvanlo. Pues no, o sea, si realmente tienen interés en resolver el problema, es todo un proceso. Es una pregunta muy, muy interesante. Gracias. No, gracias a usted. Bueno, gracias a todos por aguantarme. Bueno, les agradezco muchísimo por acompañarnos en habernos acompañado en estos 3 días. Ahorita, por ahí en unos 15 minutos tenemos un cierre musical, entonces los invito pues a que nos acompañen al cierre y para que sigan enlazados